se nos pide que factoricemos las expresiones dadas con exponentes fraccionarios. Para el número 1, se nos otorga 2x elevado a la potencia de 2 3, más 4x elevado a la potencia de 1 3. Recuerde, el primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común. Para ayudarnos a identificar el mayor factor común, reescribamos x elevado a la potencia de 2 3 como x elevado a la potencia de 1 3 al cuadrado, utilizando la propiedad de potencia de los exponentes que se muestran aquí. Entonces, la expresión dada es igual a 2 veces x elevada a la potencia de 1 3 al cuadrado. Observe aquí, si hubiéramos multiplicado los exponentes, todavía habríamos elevado a la potencia de 2 3, y luego tenemos más 4 veces x elevado a la potencia de 1 3, que también pondremos entre paréntesis. Observe en esta forma que observa estos dos productos, ambos productos contienen un factor común de 2, así como un factor común de x elevado a la potencia de 1 3, lo que significa que el factor común más grande es 2x elevado al poder de 1 3. Factorizamos 2x elevado a la potencia de 1 3 desde el primer término, nos queda un factor de x elevado a la potencia de 1 3. Si factorizamos 2x elevado a la potencia de 1 3 de 4x elevado a la potencia de 1 3, nos queda un factor de 2. Esta es la forma factorizada de la expresión dada con exponentes fraccionarios. Sigamos adelante y verifiquemos esto determinando el producto. 2x elevado a la potencia de 1 3 veces x elevado a la potencia de 1 3 es 2x elevado a la potencia de 1 3 más 1 3, que es 2 3, recuerda que al multiplicar y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Y luego tenemos más 2x elevado a la potencia de 1 3 por 2, que es 4x elevado a la potencia de 1 3, que es lo mismo que la expresión dada. Lo que significa que esto se factoriza correctamente. Número 2, se nos da x elevado a la potencia de 2 5. Menos 7x elevado a la potencia de 1 5, menos 18. Observe cómo los exponentes fraccionales nuevamente tienen un denominador común de 5, así que escriba x elevado a la potencia de 2 5 como x elevado a la potencia de 1 5 al cuadrado. Entonces, esta expresión es igual a x elevada a la potencia de 1 5 al cuadrado, y luego menos 7, escribamos la x a la potencia de 1 5 entre paréntesis, y luego menos 18. Observe cómo esta expresión se asemeja al trinomio x al cuadrado menos 7x menos 18. Donde aquí tenemos un factor de x, y aquí tenemos dos factores de x, en la expresión dada aquí tenemos un factor de x para el 1 5, y aquí tenemos dos factores de x para el 1 5, lo que significa que podemos factorizar esta expresión de la misma manera que factorizaríamos este trinomio aquí. Si esto tiene en cuenta, tendremos dos factores. Los términos en las primeras posiciones serán x al 1 5 y x al 1 5, porque x al 1 5 veces x al 1 5 es igual a x al 2 5, o x al 1 5 al cuadrado. Los términos en las segundas posiciones son los factores del 18 negativo que se suman al 7 negativo. Y debido a que 9 veces negativo 2 es igual a 18 negativo, y 9 negativo más 2 es igual a 7 negativo, un factor es x a 1 5 menos 9. El otro factor es x para el 1 5 más 2. Esta es la forma factorizada de la expresión dada con exponentes fraccionarios. Y nuevamente, determinemos este producto para verificar nuestro trabajo. X a 1 5 veces x a 1 5 es igual a x elevado a la potencia de 1 5 más 1 5, que es 2 5. X a 1 5 por 2 es igual a 2x a 1 5. Y luego tenemos negativo 9 veces x a 1 5 o menos 9x a 1 5, y finalmente, negativo 9 veces 2 es igual a negativo 18 o menos 18. Combinando términos similares tenemos x a 2 5, menos 7x a 1 5, menos 18. Verificar que esto se tenga en cuenta correctamente. Veamos el número 3 en la siguiente diapositiva. Para el número 3, tenemos 9 y al 1 2 más 30 y al 1 4 más 25. Al observar los exponentes fraccionales, observe que no tenemos un denominador común. Escriba 1 2 como 2 4, por lo que sí tenemos un denominador común. Entonces esto es igual a 9 y a 2 4, más 30 y al 1 4, más 25.
A partir de aquí, observe cómo si ignoramos los denominadores de los exponentes racionales, la expresión dada se asemeja al trinomio 9y² más 30 y más 25. Que es un trinomio cuadrado perfecto, así que intentemos factorizar la expresión dada al igual que factorizamos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el primer paso es verificar para asegurarse de que el primer término y el tercer término son cuadrados perfectos. 9 y al 2 4 es un cuadrado perfecto porque es igual al cuadrado de 3 y al 1 4. 5 es un cuadrado perfecto porque es igual al cuadrado de 5. Mirando la fórmula para un trinomio cuadrado perfecto, esto nos dice que A es igual a 3 y al 1 4 y B es igual a 5. Para verificar que este es un cuadrado perfecto, necesitamos verificar que 2AB es igual a 30 y al 1 4. Entonces 2AB es igual a 2 veces 3 y a 1 4. Multiplicado por 5, que es igual a 30 y por 1 4, lo que significa que podemos factorizar esta expresión usando la fórmula de factorización para un trinomio cuadrado perfecto. Esto es igual al cuadrado de A más B, donde A es 3 y a 1 4, y B es 5, lo que significa que en forma factorizada tenemos el cuadrado de 3 y a 1 4 más 5. Para este último ejemplo, dejaré el cheque para que lo multipliques para verificar que el cuadrado de la cantidad 3 y a 1 4 más 5 sea igual a la expresión original. Espero que hayas encontrado esto útil.